Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a esta charla que vamos a hacer sobre el tema de la madurez de compras. Eh, Os introduzco primero a los dos amigos que nos acompañan hoy. Tenemos a Carlos Tur, que es Country Manager de Jagger en España y Portugal. Buenas tardes, ¿qué Carlos. tal? ¿Cómo estamos? Y Eva Lezcano, que es responsable del sur de Europa, de Aquiles. Buenas tardes. Entonces, si queréis, lo primero que hacemos por situar un poco, cuéntanos brevemente, Carlos, algo de Jagger. ¿Quién es Jagger? Pues bueno, para los que no nos conocéis, Jagger es una consultora que se dedica a ayudar a otras empresas a mejorar o a digitalizar los procesos de compras, ¿vale? Jagger lo que tiene es una plataforma de compras que lo que cubre es todo el proceso end-to-end de la compra. Es decir, cubrimos toda la parte estratégica de la compra, entendiendo como parte estratégica de la compra toda la parte que es gestión y homologación de proveedores, donde incluimos también análisis del riesgo, evaluación SG. También tiene toda la parte de negociaciones, toda la parte de contratos y luego también cubrimos todo lo que es la parte operativa de la compra, que es toda la parte de solicitudes, la parte más administrativa de la compra que se hace en las empresas, que son las solicitudes, los pedidos, catálogos electrónicos y facturación electrónica. Y Como vais a ir escuchando a lo largo de la charla, va a tener mucho que ver todo lo que Carlos acaba de introducir con lo que tiene que ver con el concepto de madurez en compras. Y tú, Eva, cuéntanos un poco de Aquiles para situarlo. Bueno, pues Aquiles es una multinacional que tiene presencia global, tiene presencia en distintos países y nos dedicamos fundamentalmente a minimizar el riesgo dentro de la cadena de suministro. Pues evaluamos proveedores a distintos niveles, los homologamos, también hacemos auditorías y también hacemos el control de la actividad en las actividades empresariales, con lo cual tenemos como mapeada toda la solución una vez que se han seleccionado los proveedores dentro del contrato de los clientes, toda la solución de principio a fin. Eso es. Pues la razón de que estemos las tres compañías, nosotros, como sabéis, en Forsities lo que hacemos ayudamos a las compañías a cubrir el ciclo de la madurez dentro de la función de compras. Un poco la razón de que estemos los tres es precisamente eso, ¿no? Que entre las tres compañías, en la alianza que tenemos, somos capaces de ayudar a los departamentos de compras de las empresas a pasar desde una función meramente táctica, meramente aprovisionadores, a una función madura, a una función donde el impacto de las compras sostenibles, el impacto de la sostenibilidad, el impacto de la colaboración con proveedores, pues cada vez es más alto, ¿no? Entonces, esta charla, lo que os queremos contar un poco a los que nos estáis viendo en directo y los que nos veréis luego en el vídeo en YouTube y en todos los canales que lo vamos a publicar, es contar los resultados de una encuesta que lanzamos allá por el mes de marzo, la lanzamos al mercado, sobre todo dirigida a departamentos de compras, para que nos contaran un poco, en base a unas preguntas muy básicas, cómo ellos, cómo estaban desarrollados sus departamentos de compras, ¿no? Y en función de esas respuestas que hemos recibido, que son francamente interesantes, pues os vamos a ir contando un poco cómo vemos nosotros la madurez del mercado de compras en las empresas españolas y sobre todo pues dar algunas pistas de qué deberían hacer esas compañías para recorrer ese gap que les falta, ¿no? Entonces, como veis en este gráfico que es muy conocido, que es el Procurity Maturity Management, ¿no? Pues al final las compañías pasan en un estado de madurez muy básico, como os he dicho, hasta un estado más desarrollado, ¿no? Y es un poco donde hemos querido situar a las empresas. Entonces, yo una primera pregunta que os lanzo a los dos, Carlos y Eva Carlos, es ¿dónde creéis que están las compañías que conocéis, que visitáis y que os llaman en este gráfico ahora mismo, Carlos? ¿Empiezo yo? Sí. Pues realmente si estamos hablando sobre la digitalización de lo que es todo el flujo de la compra, yo te diría que la gran parte de las mayoría de la gran parte de las compañías están en strategic sourcing, ¿vale? Eso es un estadio que no es el más básico, no es la compra táctica, pero si os fijáis todavía queda lejos de lo que es la parte más avanzada de la compra, ¿no? De la parte de innovación y sostenibilidad. Me he encontrado alguna empresa en compra táctica, es verdad que hay un dato que me sorprende, me he encontrado pues he ido a visitar a varias empresas del IBEX y concretamente hay dos empresas que todavía están del IBEX, estamos hablando de las 35 empresas cotizadas más importantes del mercado español, que todavía están en la fase de compra táctica, compra totalmente repartida en cada uno de los departamentos y no tienen ningún departamento centralizado de compras. O O sea, sea, tú dirías básicamente que muchas de las empresas que visitas están entre el strategic sourcing y alguna gestión un poco más avanzada de category management. totalmente. Tenemos varios clientes, además, que están mucho más avanzados. O sea, tenemos clientes como Ahora a lo largo de la presentación vamos a ver si estás más o menos en lo cierto o si las respuestas que hemos obtenido
concuerdan con lo tuyo. ¿Tú, Eva, qué opinas? ¿Dónde crees que están las empresas que vas visitando o que vas escuchando? Bueno, yo estoy de acuerdo que la mayoría pueden situarse en la parte de strategic sourcing, pero sí que es verdad que depende un poco también del sector. Nosotros en Aquis somos bastante potentes en el sector de la energía. Hay muchas compañías muy grandes que ya se pueden mover a la parte superior del gráfico, a categorías estratégicas o incluso a innovación y sostenibilidad, pero por el contrario, hay compañías muy, muy grandes, incluso también del IBEX 35, como comentaba Carlos, que están en la parte más baja, incluso en la parte de compra táctica. Yo creo que no se le da la suficiente importancia a la madurez en compras, porque las compañías piensan que es una inversión. Sin embargo, pues ya hay estudios, en concreto estoy recordando uno de una de las Big Four, que ya comentaban que una madurez en compras y una pequeña inversión puede estar conectada a un mayor EBITDA. Ellos comentaban en concreto una subida de un 3% en el EBITDA, con lo cual esto es importante. Sin duda. Hay que De concienciar. las varias preguntas que hemos lanzado y que las empresas que han respondido a la encuesta van a recibir en estos días el informe completo, pues mira, nos hemos centrado en una que parece como muy básico, ¿no? El procedimiento de compras. ¿Cómo podemos hablar de empresas maduras en compras si las empresas no tienen un procedimiento de compras? Pues si os fijáis, Carlos, Eva, aún tenemos empresas de más de 100 millones de euros de facturación que todavía hay un 15% que nos declaran que no aplican siempre un procedimiento de compras, ¿no? Y este número se incrementa a medida que las empresas, lógicamente, son más pequeñas. ¿Os cuadra un poco con lo que estábamos hablando o os parecen números poco realistas? Bajo mi experiencia, yo creo que estos números están bastante acertados. Sí que es cierto que aquellas empresas que son más grandes, en este caso las hemos destacado, de más de 100 millones de euros de facturación, están muchas de ellas muy avanzadas. Todavía queda ese 15% que no tienen un procedimiento de compras, que si no lo tienen ya me gustaría saber cómo están realizando las compras. Ahí lo dejo. Y luego es verdad que tiene sentido que el resto, a medida que vamos bajando en facturación, pues cada vez los procedimientos de compras estén menos implantados. Sobre todo puede ser también por un problema igual del tamaño de la compañía, de recursos, o igual no están gestionando parques de proveedores tan complejos que lo puedan hacer mediante un método más tradicional, pero eso no significa que esté bien. Yo a ti te lanzo otra pregunta, Eva. Cuando algún cliente os ha ido a pedir vuestros servicios, vuestra tecnología, ¿habéis visto que realmente estos básicos todavía no los tienen cubiertos? ¿O el que ya va buscando Aquiles ya es que toda esta parte siempre la tiene ya cubierta? No, en muchas ocasiones no la tiene ni siquiera cubierta. Nosotros consideramos que es un error empezar solamente con la parte de homologación de proveedores y no tener cubiertas las otras patas, porque al final son como tres patas del mismo proceso. Una pata es la pata más de tener una organización clara de cómo es todo el proceso de compras, otra parte es la de la integración y la parte, digamos, final es la de la homologación de proveedores. Nosotros consideramos que esos serían pasos previos, pero muchas empresas efectivamente todavía ni siquiera han empezado a montar ese proceso de compras y empiezan un poco la casa por el tejado. Para avanzar un poco y ver temas que tienen que ver con cómo puedo alcanzar la madurez, que bajo nuestro punto de vista, y yo creo que coincidimos todos los que nos estáis viendo y nosotros tres, que es la digitalización, ¿no? Lanzamos a las empresas una pregunta básicamente sencilla, es, vale, y de tus procesos de compras, ¿cuáles tienes digitalizados, ¿no? ¿Cuáles has dejado de hacer manualmente, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que, una vez más, como es lógico, las empresas grandes tienen digitalizado una parte de los procesos, pero aún encontramos muchas empresas que nos contestan que ellos de digitalizar básicamente esto de pasar pedidos, un poco la parte del P2P, los pedidos y las facturas, y otras muchas también que nos están diciendo que solamente la base de datos de proveedores, ¿no? Entonces, aquí también nos surgió una duda cuando estábamos analizando los datos, ¿no? Cuando hablan de registro de proveedores las empresas que lo tienen digitalizado, un poco ¿con qué nivel de profundidad os encontráis esa parte de digitalización, Eva? Pues también depende un poco de las empresas, del cariño que le hayan querido poner a todo este proceso. Hay empresas que simplemente están registrando a la parte de sus proveedores que consideran más estratégicos. Una forma muy común de hacerlo es por el volumen de facturación. Nosotros consideramos que solo incluir el volumen de facturación es un error, porque puede haber muchos proveedores estratégicos que por un tema de que no facturan el límite que se han establecido se queden abajo y al final pues no tienen esa trazabilidad de esa parte de proveedores, de todo el universo de proveedores que deberían tener. Pero sí que es verdad que depende un poco. Hay empresas que sí que tienen capturado todo ese universo y lo conectan muchísimo mejor con todo el proceso de compras.
Vosotros en Jagger, lógicamente este es vuestro día a día, o sea, el rosco de Jagger, desde la parte de sourcing hasta la parte del P2P, es vuestro día a día, es lo que vendéis. ¿Te cuadran los números que refleja la encuesta con vuestra pelea ahí de pico y pala de digitalización de las compras o no? Totalmente, totalmente. Aquí hay dos grandes áreas, como comentaba antes, está la parte estratégica y la parte más operativa de la compra, ¿no? Donde normalmente se suele avanzar más, suele ser la parte operativa de la compra, toda la parte que es el P2P, porque es la parte más administrativa que hay dentro de la organización y es la parte que, si quieres, aporta menos valor y es más fácil de automatizar o de digitalizar, ¿no? Y luego, por otro lado, en la parte estratégica es muy normal lo que vemos en la primera gráfica, que haya un gran número, lo estamos viendo sobre todo en aquellas empresas de más de 100 millones de euros, un gran número de empresas que han empezado sobre todo por la parte más básica de la parte estratégica, que es toda la parte de gestión de proveedores, gestión y homologación de proveedores y toda la parte de negociación. Y luego en la siguiente gráfica podemos ver que ya se suman aquellas que ya meten el módulo de contratos, que en el fondo cuando ya estás utilizando estos dos primeros módulos que comentábamos como básicos, ya el módulo de contratos es algo que el propio proceso ya te lo está demandando. De ahí que hayan tenido esa evolución. Probablemente las empresas que enmarcamos en la segunda gráfica sean empresas mucho más maduras que las que estamos viendo en la primera gráfica. Pues la siguiente te va a gustar, Carlos, especialmente a ti, porque profundizando un poco más en la parte de la digitalización, quisimos saber aquello que es básico de un comprador, que es pedir ofertas, básicamente, ¿no? Aparte de otras muchas cosas que hacemos, pero básicamente los de compras compramos, qué parte de ese proceso de compras tenían digitalizado, ¿no? Y entonces les hemos preguntado por eso. Y los números que veis, pues nos dicen que lógicamente, un 75% de las empresas pequeñas, aquellas que facturan menos de 20 millones de euros, todavía lo hacen básicamente por teléfono y por email, literalmente, o sea, se piden ofertas todavía muchas por teléfono, pero el dato que a mí más me ha sorprendido es que hay un tercio de las empresas grandes que todavía declaran que sus licitaciones, sus peticiones de oferta, las hacen fuera de una herramienta, no hablo ya de sourcing, hablo de una herramienta con algo de tecnología, ¿no? Entonces, Hombre, mucho recorrido todavía también en esta parte del sourcing, ¿no? Aquí hay mucho recorrido, hay dos lecturas. Una de ellas es qué bueno que hay un 67% de las empresas que hacen sus procesos de licitación vía electrónica, yo llevo concretamente en esta compañía más de 20 años y en el año 2001 pues ese porcentaje que lo hace que hace las licitaciones vía una plataforma electrónica de compras te diría que estaría en el 5%. Entonces, qué bueno que hemos avanzado, que yo creo además las dos crisis que hemos pasado en este tiempo, la de 2008 y la del COVID, la del 2020, han ayudado a dar ese paso a la digitalización o a convencer a la organización que es importante tener digitalizada la función de compras, pero luego está todavía ahí en pleno año 2023, en pleno año siglo XXI, en pleno siglo XXI todavía tenemos un 33% de las empresas grandes que no tienen trazabilidad, no tienen control de sus procesos de compras. Así es. Entonces es un tema que llama la atención. Y luego bajamos otra vez, volvemos a bajar por nivel de facturación en las empresas, ese porcentaje, como veis aquí, que no lo tiene digitalizado, va subiendo, lo cual puede ser lógico, pero no es justificación para no tener trazabilidad ni control sobre el departamento de compras, que normalmente sería un porcentaje alto de la facturación de las compañías. O sea, yo creo que has dado una clave importante que es el tema de la trazabilidad. La nueva legislación nos va a llevar cada vez más a tener una trazabilidad de todos los procesos. A mí no me cabe en la cabeza que dentro de unos años vaya a existir la posibilidad de licitar a través del teléfono. Esto será imposible porque ya los nuevos procedimientos dictan que realmente tiene que haber esa trazabilidad de los procesos, esa transparencia, para que de alguna manera todas las empresas muestren ese compromiso con la sostenibilidad y las buenas prácticas, los buenos procesos. Tenemos una buena noticia de todas formas, porque como veis, el 90% de las empresas grandes nos han declarado que están dispuestos a invertir en tecnología en los próximos meses. E incluso hay un 60% de las pequeñas, lo cual yo creo que confirma un poco que el cambio es imparable, la digitalización es imparable. Y yo creo que también hay otra cosa que tiene que ver con lo que habéis dicho los dos, que por qué las empresas pequeñas tienen todavía esos bajos índices. Yo creo que se sigue asociando todavía la tecnología con un gasto, cuando realmente tenemos que hacer mucho hincapié en que digitalizar es inversión, es recuperar, porque lo que te estás gastando ahora lo vas a rentabilizar en poco tiempo. O sea, las tasas de retorno de la inversión en tecnología son altísimas. Entonces yo creo que esto es buena noticia
pero también os quiero preguntar a los dos, porque al final de aquí vivís vosotros en vuestras empresas. ¿Esto tiene que ver un poco con lo que estáis sintiendo, la presión que estáis sintiendo en el mercado en cuanto a la digitalización de los procesos? Totalmente. Yo, sobre todo lo que os comentaba, gracias a las crisis, normalmente las empresas apuestan más por la digitalización. Venimos de una crisis 2020 con el COVID, 2021 de materias primas, de subida de precios, entonces ya va calando la importancia de los departamentos de compras dentro de las organizaciones y esa importancia va asociada con la eficiencia de esos departamentos. Y no se entiende la eficiencia de los departamentos de compras sin una digitalización de la función de las compras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que mi experiencia es en las reuniones que tengo normalmente con clientes, los departamentos de compras y los directores de compras sí que quieren digitalizar la función de las compras. Y entonces, El problema lo encuentran en la dirección general, que no les da presupuesto, no invierten, no están apostando por esa inversión que comentabas cuando tienes un payback totalmente justificado, ¿no? Rapidísimo y justificado. Yo creo que la pandemia ha sido un caldo de cultivo perfecto para demostrar que efectivamente la digitalización es una inversión. Al final las empresas hemos tenido que reaccionar muy rápido y hemos tenido que demostrar que somos capaces de operar desde casa y eso no hubiera sido posible sin la digitalización. Y ahí nos hemos dado cuenta de que esa pequeña inversión inicial ha aumentado la productividad de todos nuestros procesos, con lo cual, pues más prueba que esa yo creo que hay pocas. Yo creo que especialmente en vuestro campo especialmente, pero en general las compañías que no dieron el paso de digitalización previo a la crisis al COVID han sufrido mucho más que todas aquellas que ya tenían digitalizado el proceso, ¿no? Y entonces en el momento que ya está la crisis ahí, a mi parecer, pues honestamente creo que llegan tarde, ¿no? O sea, es como... yo por cerrar este bloque, porque ahora vamos a pasar a otro bloque que yo creo que va a ser muy interesante, que es un poco el bloque de la digitalización en compras, yo creo que la conclusión que nos podemos ir quedando es, oye, hay mucho recorrido todavía, no solo en las empresas pequeñas, tenemos en todas las empresas todavía recorrido de digitalización, hay que apostar por ella y yo creo, Carlos y Eva, que esto es tema de otra charla, pero yo creo que en los de compras todavía tenemos que hacer un trabajo de capacidad de venta interna de nuestros proyectos en las compañías importante, porque yo no me imagino al director financiero pidiendo por favor al comité de dirección que le dejen invertir en el SAP, por ejemplo, o en otro tipo de herramientas, ¿no? Sin embargo, los de compras parece que estamos intentando justificar por qué hay que invertir en unas herramientas que van sobre una parte importante del proceso, ¿no? Entonces yo creo que además aportan mucho ahorro económico en la organización, eficiencia a nivel de gestión de tiempos, control, trazabilidad, todo esto para la dirección, poder, incluso al propio departamento de compras le aporta mucho porque le permite definir y mejorar sus estrategias de compra a lo largo del tiempo, ¿no? Por poder, gracias a tener toda ese control de la información de todo lo que está pasando dentro del departamento de compras a golpe de clic, ¿no? Lo podríamos tener. Yo también creo que debemos de dejar de pensar de una forma tan cortoplacista. El problema que nos enfrentamos cuando hablamos con la directiva para que nos dejen un poco de dinero para hacer esto o aquello es que realmente solo piensan en el gasto en ese momento. Pero si hacemos unas previsiones ya no a 6 meses, sino a un año, a 2 años, nos encontraremos con que realmente esa inversión ha tenido un retorno clarísimo y además muy potente, porque realmente un ahorro significativo es un ahorro en digitalización. Lo demás no te va a mover la aguja. Puedes cambiar procesos, puedes hacer cualquier cosa, pero realmente lo que te mueve la aguja es tener un buen proceso digitalizado. Totalmente. Ahora vamos a hablar de un tema que, o sea, que tiene que estar sí o sí digitalizado, porque realmente si no es imposible de manejar, que tiene que ver con toda la parte, todo el flujo de homologación, de registro, de gestión de los riesgos, de los temas SG de proveedores, ¿no? Que también los hemos incluido en la encuesta. Entonces, yo antes de bajar un poco a los datos, que yo creo que son relevantes, yo me gustaría, Eva, que nos dijeras, que nos dieras un poco las pistas de diferenciar, porque a veces cuando pensamos en homologación estamos pensando, joder, no lo voy a hacer porque es un proceso tedioso, lleno de documentación, me va a requerir mucho trabajo con el proveedor, pero tal vez no sea así, ¿no? No necesariamente. Nosotros cuando pensamos en un registro, una homologación, yo creo que tenemos en la cabeza aquellos procesos arcaicos de las empresas del sector público, que una homologación pues te pedían 1000 documentos y un montón de información que realmente no es necesaria para la homologación. Un proveedor puede estar registrado pero no homologado, porque al final puede haber aportado mucha documentación, pero justo no ha aportado la pieza clave para ese comprador
que necesita para empezar a comprarle, ¿no? Entonces, al final, nosotros lo que siempre recomendamos desde Aquiles a las empresas es que procuren hacer un proceso de homologación sencillo, con un par de criterios, los que ellos consideren, claro, los que ellos consideren necesarios, que simplifiquen la vida a los proveedores y que esa información que ellos consideran crítica para poder empezar es la que tienen que entregar para homologarlos. Eso yo creo que está calando y que poco a poco los clientes están empezando a entender que la agilidad en el proceso es crítica para tener un buen número de proveedores homologados y que realmente lo contrario lo que hace es frenarles dentro de sus procesos de compra. Yo creo que tienes toda razón. El sentido común y compras van de la mano en todas las cosas. Todo lo que hagamos los de compras que no tenga sentido común, la organización nunca nos lo va a comprar. Viendo un poco los datos, Carlos, ¿qué te parece? O sea, esto de que nos diga, por ejemplo, que el 28% de las empresas grandes que homologan a los proveedores de sus categorías core, el 72% a todos los proveedores, estas figuras no, o sea, no están mal, ¿eh? A mí yo cuando las he visto me han sorprendido positivamente. Me parecen bastante coherentes. De hecho, lo bueno que tiene la digitalización es que al final te da igual homologar lo que serían solo tus proveedores core o extenderlo al resto de tu parque de proveedores, ¿no? Porque igual hay determinados proveedores que no los has identificado como cores, pero en un momento determinado te pueden generar un problema serio dentro de la organización, ¿no? Entonces, a mí la sensación que me da viendo estas figuras, estas cifras, es que ese 72% debe tener una plataforma electrónica de compra, un módulo digital para poder homologar a los proveedores, y porque si no es inmanejable esa base de datos, ¿no? Manejarla. Lo que sí que me doy cuenta, por ejemplo, es que hay muchos proveedores que solo hacen, hay muchos clientes, perdona, sobre todo empresas por debajo de 20 millones de euros de facturación, que solo hacen el registro. Lo cual me parece lógico porque probablemente no hayan invertido en esa parte de digitalización que precisamente es lo que te mete eficiencia dentro del proceso. Y ese registro puede estar en un Excel, ¿eh? O sea, por eso te digo, ya me imagino cómo será ese Excel, como en tantas compañías que yo me he tenido que homologar vía Excel, ¿no? Vía correo electrónico con un Excel adjunto, ¿no? Profundizando un poco sobre la parte de gestión del riesgo de terceros, ahora os vamos a poner un pequeño vídeo sobre la parte de riesgo, a ver qué os parece, ¿vale? Y lo comentamos. Pues realmente ahí tenemos a un comprador que contrató a un consultor en un momento dado, hizo bien la evaluación del riesgo, lo midió bien, entendió bien cuál era su mapa de riesgo, hasta lo marcó en una línea, pero yo creo que se le olvidó luego que el seguimiento del riesgo no era una foto fija, ¿no? Entonces, fijaros las cifras que nos salen de la encuesta, ¿no? Estos datos yo creo que sí nos llaman un poco la atención a todos, ¿no? Porque cuando hablamos de gestión del riesgo no hablamos de que podemos comprar un 5% más caro, un 3% más barato. Hablamos realmente de que podemos estar poniendo en riesgo la cadena de suministro de la compañía, ¿no? Entonces, vosotros que de este tema también sabéis mucho, ¿qué os parece, Eva? Bueno, yo creo que en primer lugar el vídeo ha sido muy ilustrativo porque efectivamente ya has dado en la clave, Fernando, no es una foto fija, no es algo estático. Siempre hay que hacer un seguimiento del riesgo y el riesgo va variando, incluso no solo en tu compañía, varían las circunstancias geopolíticas, varían todos los aspectos que rodean a tu compañía. Entonces tienes que tener un mapa de riesgo considerable. Como decía antes, hay muchas empresas que solo se fijan en la facturación. Y nosotros, por ejemplo, un factor de riesgo que consideramos crítico es el tipo de servicio que se presta. Hay veces que a lo mejor el proveedor quien más nos factura no necesariamente es el de la categoría más crítica. Entonces, un fallo en la cadena de suministro puede ser brutal. A nivel reputacional, a nivel financiero, nos puede hacer un roto importante. Por lo tanto, realizar un mapa de riesgo creo que debería estar en la mente de todo comprador. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Eva y bueno, por soltar el chascarrillo, yo creo que habéis puesto bien aquí las copas, que yo creo que
Las copas lo que marca es el tamaño de la copa de vino que te tienes que tomar cada noche, ¿no? Si no estás realizando ningún tipo de mapa de riesgo para poder dormir tranquilo, ¿no? Porque la verdad es que es alarmante que es verdad que las empresas pequeñas igual tienen menos medios, menos recursos y por eso salen tan destacadas, pero empresas por encima de 100 millones de euros, que haya un 35% de estas compañías que no realicen ningún mapa de riesgo, que no tengan analizado sus proveedores y el riesgo que les puede suponer, eso supone efectivamente un riesgo altísimo en lo que sería su propia compañía, en lo que serían los ingresos de la compañía, ¿no? Están poniendo en riesgo la compañía en sí misma. Entonces es un tema muy crítico. Vamos a darles un par de claves a la gente que nos esté escuchando ahora después de cómo arrancaría, porque yo veo aquí que realmente hay mucha gente que no ha empezado este tema. Yo tengo la sensación a veces cuando hablo con clientes, porque es otro de los temas que ven como complicadísimos. Oye, no sé por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno a lo mejor que demos dos pistas, decir, oye, mira, es que esto, desde luego hay que digitalizar el proceso, porque como tú has dicho, no es una foto fija, o sea, podemos tener un buen PowerPoint y he hecho un mapa de riesgos, pero puede cambiar una guerra o puede cambiar lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo recomendaríais que arrancaran ese 35% de empresas que no lo han hecho? ¿Cómo lo deberían hacer? De una forma sencilla. Lo primero es que efectivamente hay empresas que cuando se enfrentan a esto lo ven como algo imposible bueno, lo importante es intentar comerse el elefante en trocitos pequeños, quizá, ¿no? Si tienes una base de proveedores de 5.000 proveedores, pues empezar a identificar los riesgos de estos proveedores va a ser complicado. Lo primero que siempre recomendamos es segmentar. Segmentar el mapa de proveedores, insisto, por facturación es un criterio que utilizan muchísimo, pero sobre todo por categorías y por categorías críticas, y a partir de ahí empezar a trabajar, porque de esa manera puedes visualizar, ya una vez que segmentas ya puedes visualizar claramente los riesgos. Y luego, pues claro, no puedes medir solo la resiliencia de tus propios proveedores, tienes que empezar a cavar un poquito y ver la resiliencia de los proveedores de tus proveedores. Y ahí es donde empieza el trabajo, pero efectivamente si lo tienes digitalizado, pues va saliendo, vas tirando de la madeja un poquito. A partir de la segmentación, segmentas un poco por dónde debo empezar, aquellos core o aquellos que son críticos, y a partir de ahí pues les vas bajando un poco el detalle, ¿no? Y sobre todo yo creo que tienes que ir haciendo el seguimiento, no en el momento, porque muchas empresas lo que hacen es analizar este riesgo en el momento que van a invitar a un proveedor a un proceso. Y ahí ven que está en un riesgo bajo, lo dejan ahí y ya lanzan todo el proceso y no vuelven a mirar el riesgo. Entonces yo creo que es importante monitorizar el riesgo no solo en el momento que vas a invitar al proveedor a la licitación ni en el momento que vas a adjudicar, que eso está bien, pero normalmente son periodos cortos, 3 meses, 6 meses, sino donde es más importante monitorizar el riesgo es en aquellos proveedores con los que vas a firmar un contrato a largo plazo, 1 año, 3 años, 5 años, tenerlo monitorizado a lo largo de todo el flujo, ¿no? De hecho, hemos cerrado una alianza con Aquiles recientemente que precisamente lo que hace es eso. Aquiles hace muy bien esta evaluación del riesgo, este mapa de riesgo, valorar a los proveedores y al integrarse con nosotros vamos a tener este estado de riesgo visible durante todo el ciclo de vida que tiene el proveedor con nosotros, incluyendo toda la vigencia del contrato, ¿no? Y en cadenas complejas de suministro, incluso las auditorías, ¿no? Que también las hacéis, ¿no? Efectivamente. Ese sería un grado más, sobre todo para los proveedores estratégicos, que suele ser más o menos un 20% del volumen total de los proveedores de los clientes, pues sí que recomendamos hacer auditorías. Y auditorías, ya digo, no solo del primer nivel, sino auditorías también de Tier 2 para intentar ver un poco el mapa de riesgos real, porque normalmente los riesgos no están nunca en el Tier 1, que es donde nosotros más conocemos a nuestros proveedores, pues ya al final tenemos ese feeling de si nos van a fallar o no. El riesgo suele estar en el Tier 2. Y otra forma también de detectar ese riesgo es a través de la coordinación de actividades empresariales. Si tú ya tienes un árbol de contratación y de subcontratación, pues efectivamente ya la propia contrata te está haciendo parte del trabajo, porque ellos mismos se encargan de establecer un proceso para los subcontratistas. Hablas de algunos procesos que ya existen y que lo único que hay que ponerles es un poco de sentido común y de poner una capa de digitalización, porque la mayoría de esos procesos por ley ya se están haciendo, con lo cual lo que hay que hacer es poner la metodología y realmente la tecnología por detrás para que se puedan hacer de una forma recurrente, ¿no? Cuando hablamos de mapa de riesgo, pues claro, evaluamos muchas cosas, ¿no? Y algunas de las cosas de las que más se habla últimamente, pues es del tema de ESG o ESG,
que dirían los anglosajones, ¿no? Nosotros decimos SG, porque nos suena un poco más fuerte la palabra G y le ponemos como más peligro a la cosa, ¿no? Nosotros decimos con J, Marina. Eso, con J. Un poco, yo creo que Eva, nos puedes contar, tú que eres más especialista en este tema, todo el tema la directiva de debida diligencia, que nos está un poco como la espada de Damocles viniendo y cada vez se acerca más. ¿Cómo nos va a afectar a las compañías en los próximos años? La gente se asusta un poco porque cuando se habla de debida diligencia y cuando se habla de la Unión Europea, pues la gente, primero que no nos solemos leer todo este tocho de información que viene en la legislación y efectivamente pensamos, bueno, y esto viene de la Unión Europea, esto da mucho miedo. Es importante y crítico empaparse de ello, pero en realidad no es complejo si se hace bien y si nos anticipamos, porque efectivamente esto es lo que va a venir, es inevitable, de hecho ya está plenamente implantado en Alemania y en Noruega, o sea que nosotros tenemos la suerte porque aquí los opera en estas dos geografías de ir un poco a la vanguardia de todo esto, pero realmente se va a ir implantando a todos los niveles y en todas las compañías. Es verdad que algunas compañías dicen, bueno, a mí no me toca porque empezamos por las compañías grandes de más de 150 millones de facturación a nivel global, efectivamente, más de 500 empleados, luego siguen por las medianas, más de 40 millones a nivel global, más de 250 empleados, pero yo creo que no caen en la cuenta de lo que acabamos de hablar, que son las conexiones entre las distintas compañías. Nosotros a lo mejor somos compradores de una compañía, pero somos proveedores de otra. Entonces realmente nos va a tocar sí o también. Y esto no se hace en un día. Entonces, ¿cómo podemos empezar a afrontar esta ley? La ley, para resumirlo mucho y para hablar en plata, para que todo el mundo lo entienda, lo que dice es que tenemos que evidenciar, tenemos que mitigar todos los riesgos identificados, con lo cual identificar riesgos ya no va a ser opcional, va a ser algo que realmente va a ser obligatorio a partir de la implantación de la debida diligencia, y cómo tenemos que trazar toda la cadena de valor, toda la cadena de suministro, no solo de nuestros proveedores principales, sino también del resto. Porque como compañías vamos a ser responsables últimos de todos los impactos negativos que tenga esos riesgos en materia de sostenibilidad, en materia de derechos humanos, si no somos capaces de reaccionar rápido y acostumbrarnos a todo esto, ¿no? Entonces, pues en realidad hay que empezar ya. Y como hablábamos, hay diferentes formas de hacerlo. La forma de digitalizar lo que ya existe es simplemente poner sentido común. Eso se hace fácilmente con las herramientas. Para mí es más fácil decirlo porque yo ya lo he visto y lo tenemos aquí, pero realmente para compañías que no hayan empezado es simplemente concienciarse de cómo se puede hacer a través de la segmentación de la que ya hemos hablado, empezando primero por un cuerpo de proveedores que ellos consideren críticos y luego ir bajando y ir tirando de la madeja. Esa es la forma. Está mal que lo diga yo, porque nos dedicamos a eso, evidentemente, pero esa primera capa de consultoría que cuenta Eva es fundamental. O sea, para detectar primero el gap de dónde estamos a dónde tenemos que llegar, pues hay un primer trabajo de pensar, de analizar y de identificar cuáles son los pasos para luego poder digitalizar los procesos, porque digitalizar los procesos si no tenemos bien hecha la parte anterior es perder el tiempo. Entonces, fíjate, Carlos, porque nos comentes tú un poco los datos y ahora también tú, Eva, cuando hablamos de criterios ESG, ¿no? Que leemos mucho y en todos los foros, en todos los congresos que vamos, siempre hay una ponencia, hay alguna de inteligencia artificial, hay una de blockchain y hay una ESG, ¿no? Pues la ESG ya por lo menos lo que nos viene a decir es que las compañías grandes por lo menos ya conocen de qué va esto, ¿no? Pero sin embargo hay muchas que todavía no lo están utilizando ni siquiera en las licitaciones, que podría ser algo relativamente sencillo de incorporar, ¿no? O sea que todavía hay un camino por recorrer y este camino es largo. Es muy largo, sí. Yo creo que las empresas grandes ya sí que son plenamente conscientes, precisamente por lo que Eva estaba comentando, pero lo que se olvidan las empresas pequeñas es que ellos son proveedores de esas empresas grandes que lo van a exigir. Entonces, si lo van a exigir, se van a quedar fuera. Yo, por sacar una similitud de algo que vivimos hace 20 años, cuando salió la ISO 9001, pues todo el mundo era nice to have, si quieres, era algo que estaba bien tenerlo, pero de repente a las empresas grandes empezaron a exigirlo en todos los concursos. Entonces, a aquellos que no estuvieran certificados en la ISO 9001 se quedaban directamente fuera de esos concursos. Pues con el tema de ESG va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, mi comentario a esta diapositiva es: empresas de menos de 20 millones de euros, poneros las pilas, porque si no os vais a quedar fuera y probablemente vuestro negocio va a ir hacia abajo y vuestra competencia, que sí que lo haga, os va a adelantar por la derecha. Y luego que el ESG no es un coste, es una inversión. Esto yo creo que es un concepto muy importante. Estoy de acuerdo contigo, porque
lo que hemos visto también es que aparte de la ley, que eso nos va a obligar, que a los españoles cuando viene la ley pues nos gusta un poco ya hacerle caso, antes poco, pero realmente hay un tema de dinero, ¿no? Porque aquí las empresas que tienen este tema más desarrollado ya sabemos que están más valoradas, que los fondos de inversión todos tienen ya un departamento de ESG que están haciendo valoración de las compañías, ¿no? Sí, vamos a tener que hacer reportes todos. A nivel de junta directiva, y en esos reportes vamos a tener que incluir cuál es nuestro proceso a nivel de criterios de evaluación de ESG de nuestros proveedores. O sea, eso va a ser obligatorio a nivel legislativo. Pero aparte, lo que comentábamos de que es una inversión, realmente ya se ha demostrado esa asociación entre los resultados financieros y una mayor rentabilidad, porque antes las compañías estaban mucho más centradas en revenue que en rentabilidad. Ahora eso está cambiando y se dan cuenta de que por mucho revenue, si no hay rentabilidad, pues realmente una compañía no es saludable. Pero luego está también el tema de que realmente tener unos criterios de evaluación de ESG va a ser absolutamente necesario, y la trazabilidad también, porque si tú no demuestras que has seguido todos estos procesos, la Unión Europea te puede poner multas. Realmente uno de los puntos de la nueva diligencia debida indica que la Unión Europea va a tener autoridades nacionales que son capaces de sancionar si no demuestras que has tenido una debida diligencia. Entonces, es para tomárselo en serio, o sea, tanto por inversión como por coste. Y también afecta mucho a lo que es la valoración de las empresas, ¿no? Aquellas empresas que están bien valoradas en temas de ESG, lo que es toda su valoración bursátil es mucho más alta que aquellas que no lo tienen, ¿no? Por lo tanto, también tienen más dinero, por decirlo así, para poder invertir en otros proyectos, ¿no? Hemos dejado esto de SG un poco para el final de la charla, a la cual ya estamos llegando, porque consideramos que efectivamente llegar a este punto es imprescindible, pero como estamos hablando de la madurez de los departamentos de compras, entendemos que hay compañías que todavía están pensando un poco en ganar alcance, controlar más categorías, meter el procedimiento que hemos visto al principio, y les estamos hablando de SG. Yo creo que es importante también poner un poco el foco de dónde hay que llegar, porque si nos quedamos solamente un poco en el corto plazo, pues a lo mejor somos poco ambiciosos, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que las compañías lo que tienen que entender es cuál es la situación en donde están, el modelo ASIS, y dónde quieren llegar, el modelo to be. Y entonces lo que tienen que dibujar es ese roadmap de cómo ir dando esos pasos para llegar a evolucionar y llegar al punto más alto de esa primera gráfica que presentas al principio de la reunión, ¿no? De la charla, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es muy importante, ¿no? Definir qué pasos, cómo los vamos a dar y definir también un plazo, evidentemente, ¿no? Y no solo el departamento de compras, sino tener a toda la organización alineada y especialmente dirección general, que es con quien, probablemente dirección general / financiera, que es con quien normalmente te tienes que pelear por los presupuestos, ¿no? Pues yo creo que, Por las inversiones. como recogiendo un poco las conclusiones, como habéis visto en el estudio, el alcanzar el grado de madurez de compra de las compañías, todavía tenemos ahí un recorrido importante. Empresas como Jagger y como Aquiles soportan de una forma muy eficaz ese crecimiento, ganar esa madurez en el departamento de compras. Y yo, por hacer una reflexión final, y os dejo una a cada uno, yo creo que también cuando en compras estamos tan preocupados por la gente, por nuestros equipos, porque no encontramos gente adecuada, toda esta parte también es retener el talento, porque si nos encontramos dentro de un departamento de compras donde seguimos pasando pedidos a mano, donde cada vez que tenemos que llamar a un proveedor levantamos el teléfono, donde si tenemos que hacer una homologación estamos tirando de contratos y tirando de papeleo, pues al final la gente joven que viene por detrás, gente de 30, 35 años, pues al final lo que va a buscar son empresas más digitalizadas, empresas más eficientes, y vamos a perder ese talento. Con lo cual, yo como una de las conclusiones también que os quería dejar ahí es, oye, esto también tiene que ver con retención de talento en compras, ser más maduro en compras, ¿no? Totalmente. Sí, Yo también estoy convencida de eso. Yo creo que al principio, cuando se habla de digitalización, muchas empresas le entran los sudores fríos como diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Que tengo que despedir a la mitad de la gente? ¿Cómo funciona esto? En realidad yo creo que no deberíamos tener gente cualificada haciendo trabajos administrativos. Nuestra gente tiene que crecer, tiene que estar enfocada en otros temas, tiene que estar enfocada precisamente en dar asesoría, en vender. Tiene que estar enfocadas en otras áreas del proceso que dan muchísimo más valor a las compañías.
Con lo cual yo entiendo que esto no debe ser una excusa para hacer reducción de costes, sino más bien de retener el talento, como dice Fernando, y entender que la gente se puede reposicionar y reinventar en el nuevo mundo, porque al final no nos va a quedar otra. El mundo avanza, queramos o no queramos. Una reflexión final, Carlos. Tú que Os invito llevas a 20 todos. años viendo la madurez de compras, cómo va de un lado a otro. Pues yo he visto a empresas que no están nada digitalizadas a cómo están ahora digitalizadas, he visto toda esa evolución, la eficiencia que han podido meter económica dentro de su organización, la eficiencia que han podido meter a nivel de gestión de tiempos, convirtiendo los departamentos de compras de departamentos administrativos a departamentos más estratégicos, que es fundamental, ¿no? Porque estas empresas tenían antes el 80% de su tiempo dedicado a tareas administrativas, aportando poco valor a la compañía. Eso sí, los pedidos salían, los productos llegaban, se facturaba, el proveedor cobraba, pero lo que hay que hacer es justo virar. Todo eso ya está automatizado con plataformas de P2P y lo que tienes que hacer es virar tu departamento de compras y que el 80% de su tiempo esté dedicado a la parte más estratégica, a desarrollar nuevos proveedores, a ver qué nuevas tecnologías hay en el mercado que puedan ser más eficientes, más baratas para cubrir determinadas necesidades que pueda tener la economía, ¿no? Que pueda tener la compañía, perdón. Entonces yo lo que os invito es eso, a implantar una plataforma electrónica de compras, no porque la venda, sino porque he visto que funciona perfectamente y porque al final te mete eficiencia económica, eficiencia de tiempo, te mete mucho control, mucha trazabilidad, para la parte de proveedores te mete mucha fiabilidad, que es algo que cuando el mercado está bien y está estable, igual las empresas no lo valoraban, pero yo creo que en el proceso de pandemia y pospandemia creo que se ha puesto en manifiesto que de hecho es uno de los módulos que a día de hoy más nos demandan. Toda la parte de gestión, homologación de proveedores, mapa de riesgo, análisis de riesgo, SG ahora que entra, ¿no? El módulo de proveedores ahora se ha puesto como el premium, ¿no? De demandado, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que os invito que es como la noche y el día. Una vez que has digitalizado la función de compras dentro de tu organización, la eficiencia ya viene sola. Pues lo dicho, muchas gracias Eva, muchas gracias Carlos por Gracias, habernos Fernando. dado este rato de vuestro tiempo, que sé que estáis a tope y muy liados, por darnos vuestras opiniones. Y nada más, los que nos habéis hecho la encuesta sigue abierta en nuestra página web de forcities.es, podéis seguir haciendo la encuesta, os mandaremos los resultados detallados y seguiremos empujando la madurez de los departamentos de compras. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a Fernando y a Forcities por dejarnos este hueco para poder comentar nuestras ideas. Gracias.